Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias. Gracias por este día de reposo que nos has dado, por este Shabbat, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das siempre, Señor, de compartir tu palabra juntos en familia, de compartirla también con aquellas personas que nos escuchan a través del internet. Padre, te doy gracias porque estamos en este tiempo antes de la fiesta de los panes sin levadura, que nos has dicho en tu palabra que nos preparemos para celebrar esta fiesta, sacando toda levadura de nuestros hogares, así como de nuestros corazones. Padre, gracias, y te pedimos, Señor, que limpies nuestros corazones, que escudriñes nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia. Y revélanos, Señor, qué todavía queda en nosotros que no es de tu agrado. Y así como el barro no se puede dar forma a él mismo, sino que necesita del alfarero, nosotros necesitamos de ti para que seas tú quien nos limpie y saque todas esas cosas de nuestras vidas y de nuestros corazones. Dependemos de ti completamente para que tú nos limpies, nos cambies, nos transformes. Ponemos nuestra confianza en ti, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro buen pastor, que diste la vida por nosotros, sabiendo que tú eres nuestro creador, que tú eres nuestro alfarero, que nos das forma y nos moldeas para hacernos una vasija de honra, a tu imagen y semejanza como tú quieras. Padre, te damos gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Porque solo ese sacrificio, solo cuando ponemos nuestra fe en ti, nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos de ahí en adelante vivir una vida que te agrade, en obediencia a tus mandamientos, siguiéndote a ti y solo a ti, Señor. Solamente así obtenemos el perdón de nuestros pecados y tú nos limpias y nos salvas, Padre. Te damos gracias por haberte revelado a nuestras vidas y te pedimos que continúes revelándote cada vez más a nuestras vidas, que nos ayudes a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe en ti, sabiendo que nosotros somos solo barro, que nosotros no somos nada, sino solamente instrumentos en tus manos, para que seas tú quien te glorifique y quien sea exaltado, y que todos podamos poner nuestra mirada en ti, sabiendo que tú, Señor, eres el Dios de los cielos y la tierra, el creador del cielo y de la tierra, nuestro Salvador, y todo lo que podemos necesitar. Eres nuestro pronto auxilio, eres nuestro príncipe de paz, eres el dador de la vida, eres nuestro sanador. Eres nuestro pastor que nos instruye en el camino correcto. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que vas aún a hacer. Gracias también por tu palabra, que la vamos a estudiar y a conocer más en este día. Te pedimos que te reveles a nosotros, que nos hables por medio de tu palabra, que nos cambies, que nos transformes, que nos ayudes a conocerte más a través de tu palabra. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender y escuchar y saber todo lo que tú nos quieres decir en este día. Arranca de nosotros cualquier área de nuestro corazón o nuestro corazón que pueda estar endurecido. Arráncalo y danos corazones nuevos, sensibles a tu voz y a tu palabra. Que podamos escuchar tu voz, creerte, obedecerte, seguirte y hacer tu voluntad. Y que esta palabra se vuelva real en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias porque eres nuestro Maestro. Revélate a nuestras vidas y háblanos en este día. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Gracias, Dios. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de
cómo prepararnos para la fiesta de los panes sin levadura. Porque la fiesta de los panes sin levadura comienza esta semana en el día... Sábado. No, es el día 2, en la noche del 2 de abril. ¿Ok? Entonces... ¿Qué día es 2? El 2, déjame ver, yo creo que es miércoles. Déjame revisar. Es jueves. ¿Oíste, papá? Jueves 2 de abril, en la noche. Ahí es que comienza la fiesta de los panes sin levadura con la cena de Pesach o de Pascua. ¿Qué significa Pesach? ¿Se acuerdan? Pesach es una palabra en hebreo. ¿Qué significa? ¿Cómo se hebreo? Bueno, pero lo hemos dicho antes. La palabra Pesach significa pasar por alto y se refiere a cuando el ángel de la muerte pasó por alto las casas de los hebreos que tenían el dintel de la puerta pintado de sangre con la sangre del cordero. Muy bien. Porque el Señor les dijo a los hebreos que iba a pasar esa plaga, esa era la última plaga de Egipto, y que matar a un niño. Los primogénitos, exacto, la muerte de los primogénitos. Y esas plagas fueron para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Y esa fue la última plaga que llevó al faraón al arrepentimiento, aunque después cambió y los persiguió nuevamente, pero en ese momento los dejó ir, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo Dios al pueblo de Israel para protegerlos de la muerte del primogénito? Les dijo, escojan, ¿verdad?, un cordero que sea sin mancha, y luego el día 14 de Aviv, que es el primer día del mes, el primer mes del año bíblico, ¿ok? Sí. Y entonces ese día van a sacrificar el cordero y en la noche van a pintar los dinteles de las puertas y luego van a tener una cena. Y en esa cena, ¿cuáles eran las cosas que se van a comer? ¿Cuáles son las cosas que se comen en esa cena? Pan sin levadura. Muy bien. Hierba amarga. Muy bien. Y entonces, en ese entonces, él le dijo que también comieran la carne del cordero que iba a ser sacrificado. Pero ya, al día de hoy, no es necesario comer carne de cordero porque ya no es necesario hacer sacrificios por el pecado. Ya el cordero lo mataron. Porque el cordero inmolado, que fue perfecto, exactamente, era Jesús, Yeshua, nuestro Salvador, que murió de una vez y por todas y por tanto ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado. Y hoy en día la sangre de ese cordero es representada por el vino, ¿verdad? Por el vino. Vino, que lo tomamos jugo de uva, ¿verdad? Que representa la sangre de Jesús, de Yeshua, ¿ok? Sí. En la boda. Tú dices la boda cuando él convirtió el agua en vino. Bueno, ese fue el primer milagro que él hizo y sí, ese milagro también representaba lo que él iba a hacer, ¿verdad? De que cogió el agua, la convirtió en vino, representando su sangre que iba a ser derramada por nosotros. Pues vamos a leer ahora Éxodo 12, del 15 al 20, que dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación.
Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ok, entonces aquí nos está diciendo que antes de la fiesta necesitamos sacar necesitamos sacar la levadura de nuestras casas. Así que así es como nos preparamos. ¿Y qué representa la levadura? ¿Qué representa la levadura en nuestras vidas? Cuando dice que saquemos la levadura de nuestras casas, eso representa algo en el mundo espiritual. ¿Qué representa la levadura? ¿Qué representa la levadura? ¿Qué representa la levadura? ¿No se acuerdan? Ah, papá. ¿Y tu mami? La levadura representa el pecado, ¿verdad? Por eso Jesús, Yeshua, que fue el pan sin levadura, él fue sin pecado, él nunca pecó, ¿verdad? Así que la levadura representa el pecado, pues nosotros estamos llamados a sacar el pecado de nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos pedirle al Señor que nos revele nuestro pecado que todavía está en nuestro corazón, del cual todavía no nos hemos arrepentido. Y pedirle a Él que nos quite eso, ¿verdad? Entonces, esta fiesta, ¿cuántos días dura? ¿Cuántos días dura la fiesta de los panes sin levadura? 7 días. 7 días, muy bien. Desde el día 14 del primer mes. ¿Y cuál es el primer mes del año bíblico? En el calendario bíblico, ¿cuál es el primer mes? ¿Tú sabes, mamá? ¿Cuándo ocurre? Febrero. No es ni enero ni febrero. El primer mes en el calendario bíblico es cuando empieza la primavera, que es marcado porque la cebada está espigada. Una vez la cebada está espigada, la próxima luna nueva, que es la que marca el inicio de cada mes, pues esa próxima luna nueva, después de la cebada estar espigada, ahí comienza el año en el calendario bíblico. La naturaleza misma nos muestra cuándo empieza el año, porque en el calendario que se sigue en la actualidad, ¿cuándo comienza el año? La primavera. En el calendario bíblico empieza en la primavera. La naturaleza nos muestra que en la primavera todo en la naturaleza comienza, ¿verdad? Porque salen las flores, salen las... El día 14. El 14 de ese mes, muy bien. Pues en la primavera salen las flores, nacen las hojas, ¿verdad? Todo está comenzando. ¿Se caen las hojas de los árboles? No, se caen en otoño. En primavera nacen las flores. Nacen las flores, nacen las hojas. Quiere decir que en la primavera el Señor, a través de su misma creación, nos muestra que todo está empezando. Asimismo, el año empieza con la primavera. Ok, entonces, una vez comienza el año, a los 14 días, como dijo papi, ¿verdad? Es cuando al anochecer de ese día 14, que se convierte en 15 de ese mes, ahí se hace la cena. ¿Ok?
Y ese día es día de reposo, no importa si cae miércoles, jueves, lunes, no importa qué día caiga, va a ser día de reposo. ¿Por qué? Por motivo de la fiesta. ¿Ok? Y lo mismo el último día de la fiesta. Quiere decir que el primer día y el último día de la fiesta es día de reposo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué tenemos que sacar de nuestras vidas. Déjame leerlo. La levadura, ¿qué representa? Bueno, número 1, vamos a sacar la levadura físicamente, que sería en nuestra cocina. Hay que sacar toda la levadura, ver los ingredientes de la comida y sacar todos los alimentos que contienen levadura. Y eso lo dice en Levítico 12, como ya lo leímos. Luego, tenemos que sacar de nuestro corazón la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Dice, esto es añadir mandamientos y tradiciones de hombres, falsas doctrinas, así como la hipocresía. Y eso lo vemos en Mateo 16, versículos 6 y 12. Déjame buscarlo. En Mateo 16, versículo 6 dice, Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el versículo 11 y 12 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, ¿qué predicaban los fariseos y los saduceos? Cosas que eran hipócritas, ¿verdad? Ellos eran hipócritas porque no vivían conforme a lo que predicaban. Entonces, y también es añadir mandamientos y tradiciones, falsas doctrinas y la hipocresía. Y eso lo vemos en Lucas 12, 1 al 3, que dicen esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí nos está diciendo que los fariseos eran hipócritas y que nosotros tenemos que asegurarnos de sacar la hipocresía de nuestras vidas, de nuestros corazones, ¿verdad? Dice en el versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Okay? Ahí nos está diciendo que todo lo que nosotros hacemos y decimos, no importa si lo hacemos en secreto, el Señor lo sabe. Y ahí nos está diciendo que los fariseos, ¿verdad?, hacían una cosa de frente y otra cosa en lo oculto, a espaldas, ¿verdad? Por eso eran hipócritas y nosotros no podemos ser así. El siguiente tipo de levadura que tenemos que sacar de nuestras vidas es la levadura de Herodes. ¿Y cuál era la levadura de Herodes? El adulterio, el homicidio, la mentira, la hipocresía y la hipocresía y el odio al Mesías y a su precursor. Vamos a verlo en Marcos 8, 14 al 18. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, Yeshua les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Ok? Así que ahí nos está hablando de que no se refiere al pan físico, ¿verdad? Sino a tener endurecido el corazón, ¿verdad? Aún tenéis endurecido el corazón. Y se refiere, ¿verdad? A la hipocresía que tenían los fariseos y Herodes. Vamos a ver entonces otra lectura que nos muestra la levadura de Herodes. Es Marcos 6, del 14 al 18. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, Yeshua, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité. Así que ahí vemos que Herodes era un asesino, ¿verdad? Y mató A Juan el Bautista. al Bautista. Ajá, entonces esa es otra levadura que hay que sacar de nuestro corazón, ¿verdad? Es aquellas personas que han matado o quieren matar a alguien, pues eso es otra cosa que hay que arrancar de nuestras vidas, de nuestro corazón. Dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado. Juan resucitó de los muertos. No, eso es lo que ellos decían, de lo que él estaba diciendo, pero no era que había resucitado, ¿ok? Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Ok?
Aquí vemos no solamente asesinato, ¿verdad? Sino también vemos manipulación, porque esa muchacha y la madre de la muchacha manipularon al rey Herodes para que matara a Juan el Bautista, aun cuando Herodes no quería matarlo, pero como ya había dado su palabra de que le iba a dar lo que ella pidiera, pues lo mandó a matar. ¿Okay? Así que aquí vemos manipulación y asesinato. Y también vemos que menciona que era la fiesta de cumpleaños del rey Herodes. En la Biblia solamente hay 2 veces en donde se registra una fiesta de cumpleaños. Y las 2 terminan de forma trágica con el asesinato de alguien. ¿Okay? En este caso fue con el asesinato de Juan el Bautista. ¿Okay? Y eso es algo importante que debemos tomar en cuenta, porque la fiesta celebrar fiestas de cumpleaños es de origen pagano, y nosotros, el pueblo de Dios, debemos dejar todas las fiestas paganas para celebrar solamente las fiestas del Señor. ¿Okay? Y en la Biblia está registrado que esas 2 fiestas de cumpleaños terminaron con asesinato. Y eso es evidencia de que las fiestas de cumpleaños no son de Dios. ¿Ok? Entonces, seguimos. Déjame ver cuál es la próxima. Ok, la próxima lectura es Mateo 2, del 7 al 12, que dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Este Herodes es el que cuando los tres sabios fueron donde Herodes para decirle: hemos visto que apareció una estrella en el cielo que nos anuncia que nació el rey de los judíos, ¿verdad? Y Herodes le dice: díganme, ¿dónde está? ¿Verdad? Pues dice aquí: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Se refiere a Jesús, Yeshua. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Ok? Así que ahí vemos a otro Herodes, no era el mismo Herodes que estaba en el tiempo de la muerte de Jesús, de Yeshua. Son dos Herodes distintos, sin embargo, hicieron lo mismo, matar. Uno mató a Juan el Bautista y el otro mató a todos los niños pequeños que podían tener la edad del Mesías, que fue anunciado a él por los magos, por los sabios que vinieron a anunciarle, ¿verdad?, que había nacido el Mesías. ¿Ok? Así que nuevamente vemos que el asesinato es una de las cosas que el Señor quiere sacar del corazón de aquellos que tengan ese deseo en su corazón, ¿verdad? Como parte de la preparación para los panes sin levadura. El próximo tipo de levadura es la levadura de los saduceos. Los saduceos no creían en la existencia del Espíritu de Yahweh, ni en la resurrección, ni en ángeles. Y eso lo vemos en Mateo 16, del 6 al 12. Vamos a ver. Ok, eso ya lo leímos, ¿verdad? Que dice Jesús, Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Vamos a ver la próxima lectura, dice. Ok, lo leemos en Marcos 12, del 18 al 27. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ok, aquí estamos viendo cuál es la levadura de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Pero el Señor nos dice en su palabra que vamos a ser levantados, ¿verdad? Vamos a resucitar cuando Él regrese, nos viene a buscar, ¿verdad? Ok, pues dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Aquí están los saduceos tendiéndole, ¿verdad?, como una trampa a Jesús, ¿verdad?, para hacerle una pregunta de algo que ellos ni siquiera creen, porque ellos no creen en la resurrección, ¿ok? Así que ellos le están poniendo una situación hipotética, ¿verdad?, como quien dice, para probarle que eso de la resurrección no es verdad, no existe, ¿ok? Entonces ellos, respondiendo a Jesús, Yeshua les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea que el Señor les responde que ellos están ignorando lo que dice la palabra, y están ignorando el poder de Dios, que Él dice en su palabra que tiene poder para levantar a los muertos, ¿verdad? Y ellos lo ignoran porque ellos no lo creen. ¿Okay? Dice: porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Ok? Así Dios le está, ¿verdad? Yeshua les está diciendo que ellos son incrédulos, no creen en el poder que Dios tiene para resucitar los muertos, ¿verdad? Y le está diciendo que Él no es Dios de muertos, sino de vivos, queriendo decir que primero que nos va a levantar y segundo también se refiere a nuestra vida espiritual, ¿verdad? A que nosotros, cuando una persona está muerta espiritualmente, es cuando está alejada completamente del Señor. ¿Ok? Y entonces, bueno, tenemos que quitar esa incredulidad de nuestras vidas. La levadura de los saduceos es la incredulidad. ¿Ok? Y entonces vemos en Hechos 23, 6 al 8. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Así que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Okay? Así que aquí vemos que los saduceos dice que no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en el espíritu, ¿verdad? Pero los fariseos sí creían en esas cosas. Así que volvemos a ver que la levadura de los saduceos era la incredulidad. ¿Está bien? Entonces el próximo tipo de levadura es la levadura de Corinto. Esto es la sensualidad, la inmundicia, la fornicación, la lascivia, la malicia, la maldad, la idolatría, las contiendas, las envidias, la ira, las divisiones, la maledicencia, las murmuraciones, la soberbia, los desórdenes y toda influencia de Grecia. Grecia era una ciudad bien idólatra, ¿verdad? Así que eso lo vamos a ver en 1 Corintios 5, del 1 al 13. Vamos a ver qué dice. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, Yeshua. No es vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Verdad? Ahí nos está hablando de la levadura de
de la inmoralidad sexual, porque está hablando del adulterio, ¿verdad? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, Pesaj, que es Cristo, el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. En otras palabras, ya Yeshua murió por nosotros, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. Así que celebremos la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? Cuando dice aquí, celebremos la fiesta, ¿a qué fiesta se refiere? La fiesta sin levadura. De los panes sin levadura, muy bien. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Así que nos habla de la levadura de la malicia, de la maldad, nos habla de la levadura del adulterio, la fornicación, y nos dice que vivir una nueva vida, nos habla de vivir una nueva vida de sinceridad, con una vida de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En otras palabras, aquí nos está diciendo, no que no nos juntemos con la gente que aún no conoce del Señor, ¿verdad? Porque nosotros estamos llamados a ser luz para aquellas personas que no conocen del Señor ni conocen de la palabra. Pero aquellas personas que dicen ser creyentes aquellas personas que dicen ser creyentes en la palabra, creyentes en el Señor, pero viven una vida hipócrita de que como los fariseos, ¿verdad? Que por el frente eran una cosa, predicaban y hablaban del Señor y la palabra y alababan a Dios, pero por la espalda, cuando están en privado, hacen cosas contrarias a la palabra, maldicen, se emborrachan, están con mujeres o con hombres, ¿verdad? Adulterando, fornicando. En otras palabras, no viven lo que dicen que son. Pues nosotros estamos llamados a separarnos de esas personas, porque son personas que ya la palabra no está haciendo su función en ellos. Ellos están viviendo una vida hipócrita, ¿ok? Y están endurecidos y alejados del Señor completamente, y nos tenemos que separar de esa gente, ¿ok? Pero también estamos llamados a vivir una vida en santidad y a quitar todas esas cosas de nuestros corazones, ¿ok? Entonces la próxima lectura es 1 Corintios 6, 1 y 9 al 11. Vamos a ver. Y dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y entonces, delante de los injustos son los jueces. Sí, que no conocen al Señor, aquellos que no conocen al Señor. Entonces en el versículo 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso es que tenemos que sacar, ¿verdad?, todos esos pecados de nuestro corazón, porque dice aquí que los que tengan eso, los que no se hayan arrepentido de esas cosas, ¿qué les va a pasar? Que no van a ¿qué?
a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Quiere decir que no van a entrar allá arriba, ¿verdad? Y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo somos lavados? ¿Cómo somos lavados de todas esas cosas? Creyendo en Dios. Ajá. Y arrepintiéndose Exactamente. de todas esas maldades. Exactamente. Arrepintiéndonos de todas esas cosas, que significa dejar, ¿verdad? Todos esos pecados y teniendo fe en el único que ha muerto por nosotros. ¿Quién fue? Jesucristo. Jesucristo, Yeshua el Mesías. Muy bien. Y estos eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, Yeshua, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Así que esa es la otra levadura que tenemos que sacar de nuestro corazón. Entonces en el versículo 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y en el versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Así que ahí nos está hablando de la fornicación, ¿verdad? Y entonces en Primera de Corintios 8, versículo 1, vamos a ver. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ok, ahí nos está hablando de la idolatría, ¿verdad? Y nos está hablando también que tenemos que hacer todas las cosas por amor, ¿ok? Porque no es solamente conocer la palabra, sino vivir una vida de amor, ¿ok? Y en 1 Corintios 13, 4, ahí nos describe cómo es el amor, ¿verdad? Y nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Okay? Así que nos está hablando de cómo es ese amor que tenemos que tener por Dios y por nuestro prójimo. Y por último está 2 Corintios 12, del 20 al 21. Vamos a ver. Y dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ok, así que todas esas cosas son los pecados, ¿verdad? Que el Señor quiere que saquemos de nuestras vidas, que nos arrepintamos. Y todo eso es lo que estamos examinando nuestro corazón en este tiempo antes de la fiesta de los panes sin levadura, para prepararnos para celebrar la fiesta de una forma que le agrade al Señor. ¿Por qué? Porque de nada sirve que hagamos una fiesta externamente si en nuestro corazón no lo hemos hecho primero, ¿verdad? No nos hemos preparado. Así que la lascivia es el deseo sexual, ¿verdad? Cuando se encuentra fuera del matrimonio. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas tenemos que pedirle al Señor que nos limpie de esos pecados. Tenemos que examinar nuestro corazón y pedirle, Señor, cámbiame, transfórmame, quita todos esos pecados de mi vida.
todo eso que yo todavía tengo, que no me he arrepentido, que no he sido cambiada y transformada, ¿verdad? Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que nos limpie de todas esas cosas, que nos quite la hipocresía, que nos quite la incredulidad, la mentira, todas esas cosas que hemos leído, ¿verdad? Que a Dios no le agradan y que tenemos que sacar para prepararnos para esta fiesta. ¿Está bien? Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por este tiempo de preparación que nos has dado para celebrar la fiesta de los panes sin levadura en esta próxima semana, el jueves, el día 2 de abril, que vamos a celebrarla, Señor. Y en este tiempo de preparación te pedimos que escudriñes nuestros corazones. Y si en nosotros todavía queda mentira, si aún todavía queda en nosotros incredulidad, hipocresía, inmundicia, fornicación, deseo de hacer el mal, todos, Señor, esos pecados que hoy aprendimos, que hoy estudiamos, te pedimos, Señor, que seas tú quitándolo de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra familia, de nuestros hogares. Que seas tú, Señor, limpiándonos, purificándonos, transformando nuestra mente, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, transformándonos internamente, porque nuestro corazón y nuestros pensamientos solamente tú los conoces. No hay nadie alrededor de nosotros que pueda conocer lo que está dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso solamente tú lo sabes. Y a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Por tanto, te pedimos que seas tú el que nos reveles en qué estamos pensando y en qué está en nuestro corazón que no nos hemos dado cuenta que está ahí. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder ver esos pecados que están en nuestras vidas, Señor. Y llévanos al arrepentimiento verdadero. Cámbianos y transfórmanos, Señor, de adentro para afuera. Límpianos con tu sangre, con el fuego purificador de tu presencia. Que tu fuego arda fuertemente en nuestros corazones y queme todo aquello que no te agrada y que no te pertenece, Señor. Seguimos en un proceso de limpieza y de purificación, Señor, que solamente tú puedes hacer y que solamente tú puedes completar. Y sabemos que somos una obra en proceso, que seguiremos en proceso hasta el día que tú vengas. Y alcanzaremos ser completamente perfectos cuando estemos contigo. Mientras estemos aquí, todos somos pecadores, todos estamos en un proceso de limpieza constante, de purificación constante. Y por eso tu palabra dice que en los últimos días, tus hijos, los santos, tus ovejas, nos purificaremos más y más. ¿Por qué? Porque nos acercaremos a ti más. Por eso venimos a ti, a que seas tú quien nos limpie, que nos transforme, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos hagas nuevas vasijas y que no te rindas con nosotros, Señor. Que no permitas que nos alejemos de ti, Señor, o que nos descarriemos, Señor, sino que permanezcamos fieles a ti hasta el día de tu regreso. Gracias, Padre, por esta palabra y por esta obra hermosa que tú estás haciendo en nosotros, en nuestra familia y en todo tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de prepararnos, así como de celebrar tus fiestas, Padre. Que podamos celebrar tus fiestas con gozo, con regocijo, pero más que nada con la actitud correcta, con panes panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, Padre. Que celebremos estas fiestas con corazones limpios, sinceros y llenos de tu palabra, que es la verdad. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús, Amén, el amén. Mesías. Amén y amén. Gloria a Dios, Padre, gracias.
Aleluya.